Hola, ¿qué tal, prestosos y prestosas? Bienvenidos a nuestros Secretos de Asturias de hoy en el canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias. Hoy hemos vuelto al Museo de Bellas Artes porque aquí, en un abrir y cerrar de ojos, María Jesús Rodríguez, esta magnífica artista asturiana, nos va a mostrar parte de lo que es o ha sido y está siendo y será sus 40 años como artista. ¿Nos acompañáis? En un abrir y cerrar de ojos es el título de este montaje, con 66 de sus obras, organizada con una cronología abierta en la que se pueden admirar una interesante sucesión de sus obras. María Jesús Rodríguez nace en Oviedo en 1959, pero su infancia se teje entre las pizarras occidentales del Castropol materno, en las espectaculares playas de Santa Gadea y Peñarronda. Formada en la Escuela de Artes y Oficios de Asturias con el artista Bernardo Sanjurjo como maestro, entre otros, fue cofundadora del Grupo Abra junto a su pareja, el también reputado artista Hugo O'Donnell, y otros artistas asturianos muy conocidos. A María Jesús Rodríguez le gusta contar que su primer oficio fue ser vigilante de las olas. ¿Cómo no conseguirlo en esos farallones occidentales pizarrosos? Y con ese salitre, esos ingredientes sirvieron para que en su retina se registrara la belleza. Años pasan en un abrir y cerrar de ojos para nosotros, para nuestro canal Prestosu y el Secreto de Asturias de hoy. Es un placer tenerte aquí. Te agradecemos mucho, María Jesús, que hayas venido, porque para ti tu taller es una especie de monasterio del que no sales, ¿no? Me cuesta bastante, la verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Y enhorabuena por estos 40 años de obra, ¿no? Has sacado, eres muy prolífica, he visto en tu currículum. Tienes muchísimas exposiciones y además con esta el Museo de Bellas Artes pues es la segunda muestra que hace a un artista vivo asturiano, me parece, ¿eh? Aquí está tu primer material, lo primero que elegiste, ¿no?, para trabajar, el cartón. Empezamos un poco cronológicamente, si te parece. ¿Por qué el cartón? Cuéntanos. Porque el cartón me daba la posibilidad de crear todos los matices, texturas que yo quería, porque yo quería hablar del occidente de Asturias y uno de esos, vamos, lo que más ves es los farallones, los acantilados de pizarra, ¿no? Y bueno, tampoco quería usar materiales ya más clásicos dentro del arte contemporáneo, como la madera o el hierro, tal, ¿no? Y es más manejable, bueno, tiene muchas cualidades. Empezábamos hablando del cartón trabajado en negro para parecerse a esas pizarras, esos esquistos occidentales, y ahora ya en una determinada etapa has decidido pasarte al cartón sin pintar, sin colorear. Sí, es una evolución yo creo que muy lógica, porque al estar trabajando, bueno, lo trabajas en visto y después lo pintas, ¿no? Y entonces, claro, ves las calidades y que te hace referencia a otros mundos que a mí también me interesa mucho, la etnografía, como los panales de las abejas, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de pieza, aquel, que siempre tengo fases en que soy geométrica, me vuelvo geométrica, y ese es un poco juego de texturas y geometría, ¿no? Un zigzag con unas líneas rectas, ¿no? Muy finas. Sí. Y esta especie de acanaladura que nos recuerda, por cierto, a la fuente romana. Que hay arriba. Lo pensé también. Pero lo hiciste antes, ¿no? Sí, bastante antes, sí. ¿También es de esa etapa, María Jesús? Sí, esta también es de la época de sin pintar, que fue, pues yo qué sé, 89, 90, bueno, primeros 90. Y el tema del zigzag siempre me interesa, lo verás repetido en las columnas. El zigzag es una de las primeras digitaciones que hizo el ser humano en las cuevas y además se utiliza en todo el mundo, incluso hoy en todo tipo de decoraciones, vasijas. En el románico. A mí la verdad, seguro que a ti también, el blanco, el beige, esta especie de hueso, de color hueso, me parece elegantísimo. Ha sido otro paso más de tu evolución. ¿Por qué al blanco? ¿Por qué a la claridad? Bueno, esos son pasos que se te van casi para mí naturales, ¿no? De evolución dentro de lo que estás haciendo.
Con el cartón sin pintar, por ejemplo, empecé a mezclar con PVCs negros, empecé también a meter algún toque de color, hice las columnas anteriores, primeras, que me interesa el mundo de las columnas, porque es el primer paso como del tronco, como todo tiene que ver con la naturaleza, del tronco a la columna, ¿no? Y además, no solo es mía la teoría, una de las teorías es que son las mujeres las que dan ese paso, porque son las que están construyendo en ese momento casas muy sencillas y tal, ¿no? Y después el blanco, eso, tenía otros mundos ya, esto, bueno, puede ser unos filamentos que hay en los fondos del mar, bueno, otras texturas, ¿no? Aquel otro son como troncos, este es más arquitectónico, ¿no? Y me gustaba mucho lo de mezclar el blanco, a veces así sin tal, pero al pasar la radial consigues esa textura que es entre marrón y blanca, ¿no? Que me parece muy sutil. Preciosa. A mí me encanta. Una de las piezas joya, ¿no? Sí, además yo tenía muchas ganas de verla entera, ¿no? Porque la hice en el taller, que no tienes espacio para tal, y allí no se ve entera porque está en un sitio muy estrecho. Es ese mismo juego de los farallones de Occidente, y tiene PVC también. Ahí yo me fui a vivir a una zona minera y a los fósiles, los carbones, tal. Bueno, es un poco juego así de texturas y de geología, ¿no? Que es lo que me emociona, ¿no? Llega un momento de la vida de tu artista que decide cambiar, tú has cambiado muchas veces, pues es estupendo, muy sano, y un día dijiste, bueno, de lo grande ya, de lo macro, me voy a pasar a algo más pequeño y delicado, ¿no? ¿Y es este momento? Es este momento, sí. Llevaba 22 años trabajando el cartón, haciendo todo ese recorrido por él, y decidí que quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, en una nave industrial de Gijón vi cómo trabajaban el aluminio para hacer barcos. Y me fascinó, me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, siempre había hecho dibujos también de la naturaleza pequeñina, porque bueno, me gustaba, y se me ocurrió, decidí juntarlo, ¿no? Y entonces es ese mundo micro de las charcas, de los praos, de las huertas, de las pozas, de las cunetas, de tal, que tenemos una maravilla de país, ¿no? Sí, una riqueza. Y que esa pequeña naturaleza micro que casi no miramos o la damos por hecho, esa es la que construye el mundo para mí, ¿no? Y entonces decidí trabajar con eso. Y entonces, bueno, esta es del jardín de mi madre, ¿no? Del jardín de Mercedes. Les pongo nombre, la toponimia menor. Antes no titulaba y en esto sí. Esto es de un pedrero, unos vígaros, del prado que tengo frente de casa donde vivo ahora, de un teixu. En este secreto de Asturias te vamos a contar que el secreto de esta exposición es que estas pequeñas secciones de cilindro y un cilindro más amplio son los galardones del premio Ingeniero del Año que reparte cada año Caja Rural de Asturias. Estamos viendo esta magnífica composición de estas 5 piezas, que es de lo micro, porque es un helecho, es una radiografía de un helecho, a lo macro. Es una pieza súper vendible, además, ¿no? Pues empecé trabajando todo en pequeños formatos y tal, porque además lo hacía todo macizo y eso, cuando coges un poco de volumen, pesa muchísimo, ¿no? Ya. Y entonces decidí, bueno, hacer alguna pieza así porque me lo pedía, ¿no? Porque me gusta jugar, me gusta la geometría. Empecé a hacer estas cajas y en realidad es un celecho de estos así, que abren así, es gigantesco. En realidad es una foto desde arriba que ni siquiera coge todo el celecho, ¿no? O sea que en realidad es muy micro, aunque esté representado. Sí.
en gran formato. Pues a mí me parece magnífico, como también, bueno, ya el paso siguiente, que es de lo último en lo que estás, Sí. Esto es el mar, ¿no? Esto es un poco Sí. el ponerte con la cámara ahí cuando está bajando la marea y descubres todo esto que tú me has descifrado y que, bueno, tenemos ahí un montón de detalles que ella nos va a comentar. Me decías vígaros, me decías lámparas. Sí, sí, este es de la parte... ¿Qué técnica es para empezar? Bueno, es un dibujo sobre papel de poliéster y bueno, después lleva un barniz para protegerlo. Y esto es en la parte de abajo de los acantilados, de una puesta, donde las puestas es donde vas los sitios que hay para ir a pescar. Y esa es la parte de abajo que está siempre húmeda, está a marea baja y todo húmedo. Y bueno, aparte de las algas, aquí en este dibujo hay miles de animales, porque hay vígaros, hay ámparas, hay mejillones, que los hay en varios sitios. Y en estos 40 años de trayectoria estamos casi llegando ya al final, en ese abrir y cerrar de ojos que ha pasado la vida, ¿eh? Un instante. Dios mío, es tremendo. Bueno, pues en ese tiempo llegaron unos señores e inventaron el maíz transgénico. Y estos son, según me has contado, esos troncos que quedan cuando la cortadora pasa, ¿no? Sí, la hice para contrastar la vida natural y densísima que hay en los pedreros, y esto está al lado, encima, en Arnao, que es la playa de As Figueiras, encima. Y ahora todo el occidente de Asturias, la rasa costera, empezaron hace pocos años, 15, no sé, plantan maíz transgénico. Y pasa una máquina gigantesca, lo corta y queda así, pero queda así meses y no hay renovación, no cambian de cultivo ni nada, ¿no? Y es una imagen que por un lado tiene un momento estético de bueno, todo lo que forma unas líneas así, que queden tal, pero claro, por otro lado es muy terrible, ¿no? Qué pena, ¿no? Yo no quiero irme, ni que te vayas. Bueno, ¿tú cómo te definirías como artista, María Jesús? Pues, no sé, obsesiva, porque se ve, todos mis trabajos son así... Minuciosos y que me conllevan una lucha por conseguirlos, ¿no? Eso me gusta. No sé, espero ser de mi tiempo, más o menos, y a mí me cuesta mucho describirme a mí, ¿no? El resultado es lo mejor. Claro, o sea, los resultados es para esas personas que vengan hasta el próximo 1 de junio, ¿no es así? Sí. Que acabas, que cierran, incluso a lo mejor lo pueden hasta ampliar, porque aquí en el Bellas Artes son muy así. Ojalá, merece la pena. Porque es que el arte es curativo, ¿no? ¿A ti para qué te ha servido en la vida? Bueno, a mí es mi principal foco en la vida, ¿no? Yo creo que el arte es lo que nos distingue a los seres humanos, ¿no? Todas las artes, ¿no? Lo que nos hace más nobles o más especiales, más, no sé, la parte guapa del ser humano, digamos, ¿no? Y a mí me sirve para entender el mundo. Me gusta ver algo y decir, ¿y esto cómo es? Y cómo lo de observar y meterte en los recovecos es algo que me atrae, ¿no? Y de todas las observaciones que has tenido en tu vida, ¿no? En la naturaleza, que si los líquenes, que si los helechos, que si los vígaros, ¿cuál ha sido el hecho que más te haya sorprendido? Quizás el comportamiento de los transgénicos, me has explicado ahora. Sí, también. Okay, pero de lo natural en las aguas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Hay algo sorprendente que...? Bueno, no en las aguas, pero por ejemplo, me sorprendió mucho enterarme de que solo hay malas hierbas donde nosotros estamos. Porque la ortiga solo crece donde nosotros estamos, por ejemplo. ¿Dónde está el hombre? Sí, porque movemos la tierra, lo manejamos, en el monte no hay ortigas, a no ser que haya ganado, que entonces es que lo llevamos nosotros, ¿no? Tienes razón. Pero manipulamos el medio y bueno, salen, ¿no? Y principalmente las ortigas, que es el mayor enemigo. Y que más se quitan, aunque valen luego para mucho. Ya por último, ¿en qué andas ahora mismo? Pues en Arnao, en los dibujos estos, y quiero seguir haciendo una serie ya de formato más normal. Y bueno, retomé un poco el cartón, pero de otra manera, y por ahí en blancos igual, bueno, no sé. Voy viendo, yo voy pasando y voy viendo y me apetece
Afortunadamente ahora tengo un campo muy abierto, que puedo hacer aluminios, puedo hacer... Y eso me libera un poco... Tu creatividad, ¿no? Sí. Es decir, hoy tengo día para aluminio. Sí. Me ha encantado. Pues igualmente. Los artistas sois personas muy especiales y a Caja Rural y a nuestro canal Prestoso en este Secretos de Asturias hemos sacado algún secretillo más de María Jesús Rodríguez. 40 años de artista en un abrir y cerrar de ojos hasta el 1 de junio. Tienen que venir ustedes a seguir descifrando esos secretos. Muchas gracias. A vosotros, de verdad.